pensamientos que son muy inquietos, una mente que es muy inquieta, lo complicado que es para un cristiano el no poder recibir la que producen los pensamientos. Entonces, la enseñanza de hoy se llama Mentes Inquietas y vamos a abrir nuestra palabra en el Salmo 1. Que es muy bonito. Yo creo que es uno de esos salmos que uno se aprende de primeritas. Y los pecadores también. El hermano Joan está repartiendo Biblias. ¿Alguien necesita? Puede levantar las manitos. Todos estamos en el Salmo 1, decimos amén. Entonces nos vamos a poner sobre nuestros pies, por reverencia a la palabra. ¿Estamos en Reina Valera? Sí, amén. Leámoslo en Reina Valera. El justo y los pecadores. Vamos a leerlo de una manera antifonal. Leemos en el nombre de Jesús. Bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, ni estuvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado. Será como árbol plantado junto a corrientes de agua, que da fruto a su tiempo y su hoja no cae, y todo lo que hace prosperará. No me dejaron leer. Porque Jehová conoce el camino de los justos y la senda de los malos que perecerá. Amén. Vamos a tomar asiento. Es que es como cortico y se une. Yo creo que todos nosotros hemos experimentado lo que se siente tener una preocupación, ¿cierto? O muchas preocupaciones. Y pues por instinto, porque todos tenemos esa sensación de supervivencia y además el Señor nos hizo con una mente lógica y racional, pues lo que intentamos hacer es solucionar los problemas que nos vienen. Y para solucionar un problema tenemos que meditar en el problema, revisar el problema, desglosar el problema y buscar posibles soluciones. Pero siempre que esto pasa, hay un desgaste tremendo en nosotros, en el devocional de la Biblia hablado. Entonces, por lo general, cuando nosotros necesitamos desenglosar ese problema y empezar a buscar soluciones, nuestra mente tiene un pensamiento constante, incisivo, se vuelve muy agotador. Bueno, y si además de todo eso no le encontramos solución al problema, ¿cómo se vuelve? No solamente se cansa nuestra mente, sino que ese cansancio se vuelve físico, no tenemos la misma capacidad de respuesta, empezamos a tener un corazón, empezamos a volvernos amargados, nos empieza a fastidiar lo simple. Y entonces, por lo general, claro que hay muchas reacciones, hay personas que se empiezan a fastidiar o se enojan, y hay otras tantas que empiezan a volverse serios, se apagan, es como si los problemas lo apagaran. Pero es que resulta que nuestro cerebro es la actividad cerebral, el proceso que necesita el cerebro para pensar, es quien más ocupa energía de todo nuestro cuerpo. Si ustedes ponen a una persona que haga deporte todos los días, a una persona que se preocupe por resolver problemas todos los días, muy probablemente la persona que se preocupe por resolver problemas, sean estatales, de una empresa, de un lugar, va a envejecer muchísimo más rápido que la persona que hace mucha actividad física. Porque la energía de nuestro cuerpo que ocupa los pensamientos es muchísimo más alta que la que puede ocupar las otras funciones del cuerpo. Y no lo podemos hacer en automático. Nosotros necesitamos tener una conciencia, un punto racional,
algo que puso Dios. Dios hizo el hombre con lógica, con conciencia, con sentido racional, que a veces hay algunas personas que no parece que hubieran abandonado esa función divina, pero en el diseño original Dios nos hizo con esas funciones con un propósito, y es que nosotros pudiéramos resolver muchas cosas en medio de la vida. Pero Él también sabía el desgaste físico que produce el tener preocupaciones en la mente, y nuestros pensamientos son muy inquietos. Cuando algo está sucediendo en nuestro caminar y empezamos a darle prioridad a esa meditación, lo que pasa es que alejamos lo que es Dios en medio de nosotros. ¿Y qué nos dice el Salmo 1? Permítame. Versículo 2. Bueno, creo que incluso es importante recordar el 1. Dice bienaventurado. ¿Qué significa bienaventurado? Feliz, doblemente feliz, dichoso, bendecido, sí. El estar feliz es una bendición. Doblemente feliz el varón que no anda en consejo de malos, ni estuvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores. ¿Qué es un escarnecedor? Una persona que habla mal de los demás. Entonces le está diciendo, ustedes quieren ser felices, aléjense de esos lugares donde se sientan a chismear, a escarnecer del otro, a pecar con las palabras, porque eso quita felicidad. A maquinar pensamientos de mal. La palabra dice que el malo en la noche maquina el mal que va a hacer, y en la mañana va y lo ejecuta porque tiene poder para hacerlo. Entonces el Señor nos está diciendo, ¿quieren ser felices? Aléjense de ese lugar. Donde hay palabras que son necias, alejémonos. Y dice, sino que en la ley de Jehová está su delicia, y en su ley medita de día y de noche. Medita. Esta palabra a mí me parece muy preciosa, porque la meditación no se parece a cuando uno está como aprendiendo algo o estudiando algo y empieza a indagar y a indagar y a indagar y a indagar, sino que la meditación es que nuestros pensamientos, ¿saben a qué se parecería meditar? Como navegar, como sus pensamientos navegan en la palabra del Señor y en ella se deleita. O sea, el navegar en esa palabra causa deleite al corazón. Y en muchas ocasiones, la mayoría de los consejos que nosotros necesitamos para la vida cotidiana están en la palabra del Señor. Pero a nosotros nos cuesta mucho meditar en ella, leerla. Claro, hay que escudriñarla. La palabra se escudriña y se medita. Ambas son muy necesarias. Se escudriña para entender qué es lo que me está diciendo. Escudriñar es más parecido como cuando el proceso de sacarle el aceite a la oliva, que la prensan. Y eso lo prensan y como es un fruto, el olivo es un fruto sumamente duro, no es nada fácil sacar su esencia. Se tiene que prensar y prensar y prensar hasta que sacan lo mejor de ese fruto. Pues la palabra es así, se tiene que escudriñar, y eso quiere decir que hay que prensarla, hay que revisarla, hay que buscar significados, hay que entenderla, hay que escudriñarla. Pero justo después hay que navegar en ella, hay que meditar en ella. Y cada vez que nuestro pensamiento encuentra una verdad bíblica, no debe precipitarse, sino que debe navegar en esa verdad hasta que podamos interiorizarla al punto de que nuestro pensamiento encuentre paz. Y en esos dos procesos, después de escudriñar, meditar, es que hay libertad. La palabra dice que conoceremos la verdad, y la verdad ¿qué hará? Libres. Libres. Porque nosotros constantemente tenemos que luchar con las ataduras que nos impone el enemigo, nuestro propio pensamiento y el mundo.
El enemigo porque dice la palabra que es mentiroso y padre de mentira. O sea que él ministra y trata de ministrar a nuestra mente, a nuestro corazón, mentiras que asociamos como verdad y lo que terminamos haciendo es creerlas. Nosotros, porque por lo general estamos llenos de argumentos propios que no tienen nada que ver, hace poquito hablamos de eso, no tienen nada que ver con la verdad de Dios y asumimos que es una verdad absoluta y no tiene nada que ver con la verdad de Dios, entonces cuando vamos a la Escritura nos tumba argumentos que siempre hemos tenido. Y al caerse esa mentira, producimos una verdad. Y esa verdad nos trae libertad. Entonces el Señor nos está diciendo, ustedes necesitan calmar los pensamientos y empezar a navegar por las aguas de mi escritura. Meditar en las escrituras, dejar que el pensamiento repose en solo una palabra, en solo un versículo, en solo un asunto que haya generado una verdad. ¿Y cómo se logra eso? A veces nosotros leemos una escritura completa y algo que nosotros les llamamos rema, algo salta a la vista y dice, esto me está hablando Dios a mí. Solamente con leer la palabra. El Señor me está hablando del afán y de la ansiedad. Empiezo a leer todo. No te preocupes por lo que vas a comer, lo que vas a dormir. Más vale el cuerpo que el vestido. Y empezamos a pensar, si Dios me regaló un cuerpo sano, ¿por qué me inquieta tanto lo que voy a utilizar mañana? Y solamente esa meditación debe empezar a navegar en nuestro corazón, a navegar en nuestro pensamiento. Porque cuando navegamos en esa meditación empezamos a soltar preocupación, empezamos a soltar la ansiedad, somos libres de palabras deshonestas, porque la ansiedad produce palabras que no son buenas en nosotros, somos libres de amargura, somos libres de temor. El temor es algo que ataca de una forma tremenda el corazón de los hijos del rey. No está tranquilo con su corazón, tranquilo, y de un momento a otro viene un pensamiento de enfermedad y el corazón se llena de temor. Señor, ¿será que sí? ¿Será que esto que está como rarito es una enfermedad grave? O estamos tranquilos, no pensando en nada, y vemos una noticia desalentadora y empezamos a meditar nuestro corazón en esa noticia y se aumentan las dudas. Entonces el Señor nos está diciendo que necesitamos meditar en su palabra. ¿En qué tiempo? De día. ¿Y en qué otro tiempo? De noche. Yo siempre recomiendo que nosotros tengamos 2 tiempos especiales con Dios. Si podemos tener muchos más, maravilloso. Pero siquiera 2 tiempos. La mañana es sumamente importante porque nosotros el día lo empezamos con una meditación especial. Y cuando eso pasa, nuestro día funciona diferente. Si yo tengo 1000 cuentas pendientes por pagar, y no ha pasado, por supuesto el Señor nos dice que trabajemos, que nos esforcemos, que hagamos, ¿cierto? Pero si nos está enfermando el miedo y el estrés por esas cuentas pendientes, mi primera hora del día tiene que ser en la presencia del Señor, orar, entregar absolutamente todo lo que puede estar generándome miedo y meditar en la palabra de Dios que me dice que más valemos nosotros que las aves. Y que si Dios cuida a las aves que no trabajan, que no siembran, que no cosechan y nunca falta el pan de las aves, pues no va a dejarme en vergüenza en este asunto porque Él está viendo el esfuerzo de mis manos. Así que algo habrá, alguna puerta abrirá para que esto suceda. Durante el resto de mi día, mi meditación tiene que ser esa. Señor, tú proveerás. Y en esa sola palabra hay muchos textos bíblicos y testimonios bíblicos que nos recuerdan la fidelidad del Señor. Dice la palabra de Éxodo que 40 años anduvo el pueblo de Israel en el desierto y nunca se desgastaron las suelas de sus zapatos ni las correas de ellos. Nunca. 40 años que
¿qué clase de zapato era ese para que 40 años en un desierto y nunca se desgastó las suelas de los zapatos? Por acá Juan Carlos dice, le temo. No creo. Sobre todo de temo. El total es que como no habla de la calidad del zapato, estoy segura que no. Habla de la fidelidad del Dios que les dijo, salgan, que yo estaré con ustedes. Si la provisión de Dios estuvo en el pueblo de Israel, ¿yo por qué voy a tener miedo de no tener provisión para mi casa? Esa meditación tiene que ser en mi día, en mi día, en mi día. Pero es que llega la noche y la noche exacerba todos los pensamientos que por la ocupación del día no tuve. En la noche los pensamientos se abren a una cantidad de cosas tremendas que como uno en el día está ocupado no los tiene. ¿Y qué me está diciendo el Señor? Es que no solo de día, en la noche necesitas meditar en mi palabra. Después de escudriñar, ¿qué se hace con la palabra? Se medita. Primero se escudriña y luego se medita. En los salmos, en la mayoría de los salmos, hay una palabra que yo no sé si ustedes han visto, que a veces es como rarita, Selah. Sí, bueno. Es muy especial esa palabra. Esa palabra significa tener una pausa, pero esa pausa es una pausa meditativa. O sea, es como pare lo que está leyendo, pause y medite en lo que acabo de leer. Eso significa, esos silencios, es un silencio, es una pausa que nos refiere a estar en silencio y meditar. ¿Y por qué en silencio? ¿Por qué pausados? Porque nuestra mente tiene muchos argumentos. Un pensamiento inquieto es un pensamiento con muchos argumentos. Si yo le digo un pensamiento inquieto, el Señor es tu proveedor, va a sacar 10 argumentos que dicen, sí, pero es que la vida llega en tal momento y tengo que hacer tal cosa, y si esto pasa, y si aquello pasa. Y entonces el Señor está diciendo, pause, quieto. No piense más en lo que tienes que hacer, sino que medite en lo que yo le estoy diciendo, lo que mi palabra le está diciendo. Si mi palabra le está diciendo que se quede quieto, que no tome la venganza por las manos, en muchos momentos uno está leyendo la palabra y con algún tipo de problema en el corazón con otra persona y espera que el Señor le diga y caerá a fuego del cielo y será consumido él y su casa y su perro y el hermano de su hermano. Pero no tiene nada que ver. Uno empieza a meditar en la palabra y dice, y perdónalo y bendícelo, bendice y no maldigas. Y si puedes hacer algo por él, hazlo con gusto. Y si te pide que hagas algo, si pide que lleve su carga una milla, vaya una milla más. Y empezamos a meditar en esa escritura y a decir, ay Señor, y yo tenía en mis manos la capacidad de hacerle que pagara. Pero tú me estás diciendo que no, que mi respuesta debe ser grata, que mi manera debe ser distinta, que yo debo de gracia y debo silenciar mis pensamientos, que empiezan a dar todos los argumentos de lo malo que nos hizo esa otra persona y lo malo que es y todas las cosas malas que ha hecho por todo el tiempo que lo hemos conocido. Y nos dice, silencia esos pensamientos y solo medite en lo que yo le estoy pidiendo. Y ese acto meditativo que nosotros hacemos, esa meditación de nuestra mente que se produce en la noche, produce vida y frutos. Porque ¿qué dice el versículo 4? Alguien, por favor, el 3, perdón.
Qué tremenda esa promesa. Yo la tengo grande en mi puerta. Mis papás me la dieron mi mamá me la dio cuando yo estaba muy niña, nos la dio a los dos, a mi hermanito y a mí en cuadrito. Yo amo esa promesa. El Señor me está diciendo que tu ley, que mi ley sea tu delicia, sea tu meditación, sea tu deleite. Y yo me encargo que los frutos se den en tu vida. No tengo que correr para alcanzar metas que el Señor todavía no ha puesto. Y algo que últimamente medita mucho mi mente y mi corazón es recordarle a mi espíritu, a mi mente, a predicarle, así como lo hacía David, que el Señor nunca me da algo para lo que yo no esté preparada. Y que si yo camino bajo la voluntad de Dios, yo sé que el fruto siempre llega a tiempo, a tiempo, a tiempo. El fruto nunca va a llegar en un momento en donde esté tan maduro que no lo pueda disfrutar. El fruto nunca va a llegar en un momento en donde esté tan verde, tan amargo, que no lo pueda disfrutar. El fruto de Dios siempre llega a tiempo. Así que probablemente todas esas peticiones que Dios no ha contestado no las necesito. No las necesito. Entonces mi corazón debe meditar en el hecho de que mi Señor es sabio. De Él es la sabiduría. Él es completamente sabio. Y si su ley es mi delicia y hacer su voluntad me produce deleite, yo sé que todos los frutos van a llegar a tiempo. No me he atrasado en el proceso de nadie, ni me he adelantado a nadie. Simplemente estoy llevando el tiempo de Él. Y eso a mí me genera mucha tranquilidad. Cuando pienso que el Señor, después de que su ley ha sido mi delicia, tiene el control de todos los tiempos de nuestra vida, también me tranquiliza el saber que esos inviernos Él los conoce. Que esos tiempos que parecen tan oscuros, tan grises, esas noches que parecen interminables, que uno se pregunta cuándo saldrá el sol, Él las conoce. Que esas cosas que uno siente que realmente lo abruman y se vuelven gigantes, Él los conoce. Y que si Él está preparando o si Él está dejando que pasemos por esa temporada, es porque esa temporada es necesaria para que mis frutos maduren. Y si no fuera así, Él jamás permitiría que yo viviera un dolor innecesario. Por esa razón, nuestro corazón en Él descansa. Ojo, aquí como el bombillito rojo. No todos los procesos que nosotros vivimos en la vida son procesos que provienen de Dios. No. Muchos de los procesos que estamos viviendo son consecuencias a nuestro propio parecer, a nuestra propia idea, a nuestros propios pensamientos, a meditar con ese pensamiento inquieto más en lo que debíamos hacer que en lo que Dios estaba produciendo. Y cuando es así, el Señor le responde como a David: yo te perdono, pero de ninguna manera te dejo sin consecuencia. Entonces esa consecuencia nos enseña a no volver a ese lugar que nos hizo daño. Eso nos enseña las consecuencias. Por ahí hay un libro que me parece muy lindo, una novela, es una trilogía, se la recomiendo, se llama La Marca de León. La trilogía se llama La Marca de León. Y en una de las trilogías había un hombre que era como un bárbaro, era el desastre. Y la mujer era una mujer que estaba siguiendo, o sea, había escuchado la palabra de Jesús, es como ambientada en la época de Jesús, y ella está siguiendo lo que él aprendió de él. Y era muy difícil la forma en la que ellos dos se complementaban, pero estaban unidos. En una de esas, el hijo de ellos ve el fuego y la mamá le intenta de todas las maneras explicar que el fuego quema, que es malo, que funciona para unas cosas, pero que él no lo necesita tocar. Pero le parecía tan bonito que se acercaba y se acercaba
hasta que el papá corre a la mamá, él deja que el niño se acerca y mete la mano en la fogata. Se quema, llora, grita, la mano se le ampolla, la mamá se enoja muchísimo con él. y luego él le dice, tú le habías dicho de muchas maneras que no podía acercarse al fuego, pero él le seguía pareciendo atractivo. Yo no podía hacer nada más que él entendiera que el dolor iba a quedar, curémosle las heridas. Venga, saquémosle, tratemos de aliviarle el dolor, que va a tener que convivir con él durante un tiempo mientras se sana esa mano, pero necesitaba entender que ahí no se podía acercar. Yo siento que a veces Dios permite eso, Él nos advierte, Él nos advierte, Él nos advierte, Él nos advierte, su palabra nos habla, pero nuestro pensamiento inquieto dice no. Mi camino es que yo sé la manera en cómo llegar. Y el Señor lo que hace es, bueno, quémese. Después de que venimos llorando con la mano empollada, si dolió mucho, ¿qué hace Dios? Venga, yo sano sus heridas y no me aparto de ti. Sino, muy por el contrario, me vas a sentir como un padre presente en todas las etapas. Mientras que esa herida se cura, yo voy a ser tu sustento, tu sanador, quien provee en tus manos, quien no te deja solo. Y ese es el amor más lindo, más grande que nosotros podemos ver del Padre, que a pesar de nosotros, Él sigue amándonos, pero de ninguna manera nos da sin consecuencia. El dolor de la quemadura nos toca llevarla. Pero cuando nosotros vivimos procesos, porque son temporadas oscuras de nuestra vida, porque son procesos puestos por Dios, porque hay cosas que nos retan, hay momentos en que el liderazgo no es agradable, hay momentos en que el matrimonio no es agradable, hay momentos en que tener hijos, mamás son muy valientes, mamás. Qué retador, yo las escucho, yo digo, wow, si supieran lo valientes que son. Y se llenan de miedos y sienten que lo están haciendo mal y yo las miro y las admiro cada vez que las escucho en consejería, porque hay cosas que retan la paciencia. Y con todo eso, son procesos. Y esos procesos Dios está diciendo, mediten en mi palabra, que yo tengo el control de cada uno de ellos. Me gustaría que por favor abriéramos la escritura. Permítame un momentico. Alguien, por favor, me podría leer Salmo 19, 14 y otra persona, Salmo 104, 34. 19, 14. Qué lindo, roca mío. Salmo 104, 34. ...104, 34. Regocijo. Amén. Los dos tienen algo muy parecido. En el primero dice, sean agradables, sean gratas las palabras de mi boca. Los frutos de nuestra lengua tienen mucho que ver con el pensamiento que nosotros tenemos. Si nuestro pensamiento está perseverando en los problemas, nuestros labios todo el tiempo van a hablar de ese asunto. Si algo está ocupando nuestros pensamientos, nuestros labios todo el tiempo van a decir eso que está ocupando nuestro pensamiento. Y el salmista decía, sean gratas las palabras de mi boca y la meditación de mi corazón delante de ti. Y es que el fruto de labios puede ser engañoso. Yo puedo dar fruto de labios de mentira
y decir, no, estoy tan bien y estoy tan feliz y todo está bien y poner cara de santidad. Pero la meditación del corazón nunca va a ser engañosa delante de Dios. Y por eso es que el salmista decía, delante de ti, tanto mis palabras como el contenido de mi corazón sean gratos. Pero para eso yo tengo que meditar que el Señor es mi roca y mi redentor. Todo lo que yo cimiento en la roca no será movido. Todo lo que yo cimiento en la roca no será movido. Si yo cimenté mi familia en la roca, no será movida. ¿Vendrán tempestades? Sí. ¿Habrán temporadas malas? Sí. ¿Tendremos días en que será muy retador seguir? Sí, pero no será movido, porque está en la roca. Y no en cualquier roca, en la roca eterna. Y Él mismo, si en algún momento la temporada nos arrebata absolutamente todo lo que creímos tener y lo que estaba seguro, y nuestras manos quedan vacías, el Señor nos redimirá todo, porque Él es nuestro Redentor. Y así como Job en algún momento pudo haber quedado con las manos vacías después de confiar en el Señor, pero él sabía que su roca no fue movida, y en su roca se volvería a construir todo. Después de tener algo tan grande como la salvación, algo que no nos pueden quitar ni quitándonos la vida, estamos seguros que todo lo que venga, el Señor lo edificará y también lo deconstruirá. En muchas veces Él demuele parte de nosotros según su voluntad. Y dice el Salmo 104, 34, séale agradable mi meditación y yo me alegraré en el Señor. El fruto del Espíritu, del gozo y de la paz proviene de un pensamiento que ha sabido perseverar en Él. Perseverar en Él. Vamos a terminar esta reflexión. Permítame un momentico. Isaías 26:3. Si alguien me lo puede leer. 26:3 al 4. Uh-huh. 3 y 4. Amén. Yo creo que eso es un texto que utilizo mucho porque me llena el corazón recordarlo. Tenemos dos caminos como siempre. Si nuestros pensamientos meditan en lo que pueden hacer nuestras manos, si nuestros pensamientos meditan en lo que puede hacer la persona que tenemos al lado, si nuestros pensamientos meditan en los problemas, muy probablemente en algún momento nos vamos a sentir tan cargados, tan cansados, y sí, vamos a poder solucionar varios. Pero el fruto que vamos a cosechar es una mente cansada, un cuerpo cansado y unas palabras amargadas. Y ese fruto nos va a extinguir la alegría, y la va a extinguir porque sentirse abrumado ante los problemas de la vida no es nada agradable. Y eso es lo que vamos a cosechar. Cada vez que meditamos más en el problema, más va a haber semillas de amargura dentro de nosotros. Y aunque el problema se resuelva, porque probablemente se resuelva, nosotros vamos a estar tan cansados, tan abrumados, tan enojados, que no vamos a tener unos ojos claros para ver las cosas bonitas que están sucediendo en ese mismo momento,
porque la amargura nubla los ojos para no ver las cosas que Dios está haciendo. Cuando enfocamos tanto y perseveramos el pensamiento en lo malo, no estamos viendo la cantidad de milagros tan gigantes que están pasando a nuestro alrededor. Y por eso nuestra boca se vuelve desagradecida y nuestras palabras se vuelven amargas. Pero si nuestro pensamiento persevera en Él, en su palabra, y hacemos silencio, selah, esas pausas de meditación, y navegamos en esa palabra, muy probablemente los 3 frutos inmediatos que vamos a tener es alegría, es gozo, paciencia y paz. Esos son los 3 frutos inmediatos que va a producir el meditar en la palabra del Señor. La alegría se produce porque al recordar quién nos sostiene, nuestro corazón empieza a verlo a Él y Él llena de deleite nuestra vida. O sea, solamente con ver su creación nuestro corazón se llena de deleite. Y no solamente vemos la creación de Dios en los cielos, la vemos en los ojos de los que amamos, la vemos en las manos de los que nos sirven, la vemos en ese abrazo que nos sostiene. Y vemos que cada uno de ellos fue creación de Dios y uno dice, Dios me ama tanto que me rodeo de personas tan valiosas que yo lo veo a Él a través de ellos. Y nuestro corazón se deleita. De paciencia, porque entendemos que las temporadas del Señor son a su tiempo. ¿Y quién? Yo alguna vez le decía a la iglesia del norte, me parece muy gracioso el comportamiento del humano porque nosotros retamos a un Dios eterno. Nosotros vamos a pasar, pero Él no. ¿Quién puede afanar a un Dios eterno y soberano? Nos tenemos que adaptar a su tiempo, a su forma, a lo que Él es, porque Él jamás se va a convertir a nosotros. Jamás. Por esa razón nosotros tenemos que adaptarnos a lo que Él es. Y cada vez que nosotros revisamos que sus tiempos, que sus acciones, que la manera de llegar al final no se parece en nada a la que nosotros teníamos planeado y nos desbarata los planes antes de que los echemos a andar, pues no nos desgastemos haciendo planes que no le hemos consultado. Porque todo lo que nosotros empezamos a hacer una cantidad de planes y empezamos a andar los planes y los errores. Consultémoslo y pidámosle a Él sabiduría para desarrollar esas cosas que tenemos en la mente. Y la paciencia que produce, que es el fruto del Espíritu, nos hace entender que si hoy no veo el resultado de mis frutos, no quiere decir que esa semilla no la ha germinado. Es solo que no es el tiempo de darlos. Y por último, la paz, que es algo que necesitamos tanto, y la produce porque al confiar en el Señor, así como lo resaltaba Isaías, confíen en el Señor, porque Él es la roca de los siglos. Esa confianza produce una paz que no la puede producir nuestras manos. Porque si yo confío en mi trabajo, yo mañana me puedo quedar sin trabajo. Y dice el proverbista, el que confía en sus riquezas caerá. Y si yo confío en mi hermano, dice, ay, maldito el hombre que confía en otro hombre. Muy probablemente así como usted falla, él también va a fallar. Tampoco somos dignos de confianza, o sea, no pueden poner las manos en el fuego por nosotros porque en algún momento también nosotros podemos fallar. Pero Dios es completamente digno de confianza. Y al confiar en Él, nuestro corazón se va a llenar de paz. Hay que tranquilizar los pensamientos inquietos en la meditación de la palabra del Señor. Amén. Amén, iglesia. Vamos entonces a terminar el servicio con una oración. Les invito a que nos pongamos sobre nuestros pies. Padre eterno y Dios de misericordia, te damos muchas gracias por tu presencia, porque nuestro corazón se deleita en pensar en ti.
tu obra, tu soberanía, la manera tan extraña en que haces las cosas para nuestra mente tan limitada, Señor. Pero con todo y eso, nuestro corazón se deleita en ti, Señor. Porque amamos, Padre Celestial, tus palabras, y tus palabras también son tu ley. Amamos cumplir tus mandamientos, amamos servirte, amamos honrar tu nombre, amamos que hayas escrito la tabla, Señor, de la ley en nuestros corazones, Señor. Amamos seguirte, Padre Celestial. Yo te pido en el nombre poderoso de Jesús que todo pensamiento inquieto en tu pueblo sea reprendido, Señor. Y así como las tormentas, los vientos obedecieron a la voz de Jesús, Señor, las tormentas y los vientos, Señor, que se producen en nuestra mente, obedezcan al nombre de Jesús y sean calmados en este momento. Nuestra familia está en tus manos, Señor, no caerá. Los negocios de esta iglesia, Señor, de cada uno de tus hijos, están en tus manos, no caerán. Los empleos no caerán, Padre Celestial, y aunque hayan 1000 noticias diciendo, Señor, avisando crisis, avisando tiempos malos, avisando, Señor, tempestades, tu palabra me dice, Señor, en ella me predica, Señor, tu palabra nos predica. Nos está diciendo que todo fruto, Señor, lo recibiremos a tiempo. Nada se te ha salido de las manos, Señor, y nuestro corazón descansa en ti. Porque todo lo que vivimos ahora y todo lo que viviremos está guardado en la presencia tuya, Señor. Está cimentado en Jesús. Gracias, Padre amado, por todo lo bueno que tú has hecho, Señor. Te rogamos en el nombre de Jesús que aprendamos todos los días a meditar y a guardar nuestro pensamiento en ti. Reprende y desautoriza todo movimiento del enemigo en nuestras vidas y guarda, Padre Celestial, a nuestras familias, Padre Celestial. Bendice, Señor, a cada uno de los que vinieron a encontrarse contigo y llévalos en perfecta paz a sus hogares. Reprendemos y desautorizamos todo espíritu de retaliación y de venganza en el nombre poderoso de Jesús. Y te rogamos, Padre Celestial, que pongas debajo de las sombras tuyas, Señor, a todos los que amamos, Padre. Gracias porque tú eres maravilloso con nosotros y porque en ti, Señor, podemos confiar. En el nombre poderoso de Jesús, amén y amén. Amén, iglesia, el Señor les continúe bendiciendo. El domingo nos vemos si Dios quiere.